40 años de señales, el rechazo del reino de Dios y la profecía del juicio. Introducción. La caída del segundo templo en el año 70 después de Cristo marcó el fin de una era para el pueblo judío. No fue solamente un evento militar, sino el resultado de un proceso espiritual profundo. Sorprendentemente, la tradición rabínica conservada en el Talmud atestigua una serie de fenómenos inusuales que ocurrieron precisamente durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo. Este periodo coincide con una transición crítica en la historia del pacto de Dios con Israel. En este ensayo, exploraremos esos 40 años a través de 3 líneas: el rechazo constante al liderazgo divino en la historia de Israel, la profecía simbólica de Ezequiel, y los signos extraordinarios reportados en la tradición rabínica que parecen señalar una crisis espiritual irreversible. 1. El rechazo al gobierno divino en la historia de Israel. La historia de Israel está marcada por una tensión entre el gobierno directo de Dios y la voluntad del pueblo por seguir modelos humanos. En 1 Samuel 8:7, Dios responde al profeta Samuel ante la petición de un rey humano: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Desde este punto, el pueblo eligió reyes humanos, muchos de los cuales condujeron a la nación a la idolatría y la corrupción. A lo largo de los siglos, este patrón se repitió. Los profetas enviados por Dios fueron rechazados, perseguidos o asesinados. El mensaje del reino de Dios era una constante, pero también lo era el rechazo de ese reino por parte de la mayoría. 2. Ezequiel 4. La profecía del juicio simbólico. En el exilio babilónico, Dios usó a Ezequiel para representar simbólicamente el juicio sobre Israel y Judá. En el capítulo 4, tú te acostarás sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:4. Muchos intérpretes han visto en estos 40 días una señal específica dirigida a Judá, un periodo final de advertencia y juicio. En la estructura del mensaje de Ezequiel, este juicio viene después de siglos de obstinación, como un último plazo que precede a la destrucción. Esta estructura profética puede verse reflejada siglos más tarde, cuando se abre un nuevo periodo de 40 años, esta vez antes de la caída del segundo templo, que fue acompañado por señales notables en el mismo corazón del culto, el templo de Jerusalén. 3. 40 años de señales. Testimonio del Talmud. El Talmud babilónico, en el Tratado Yoma 39b, registra eventos sorprendentes que comenzaron aproximadamente 40 años antes de la destrucción del templo, es decir, hacia el año 30 desde Cristo. Durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para el Señor no subió en la mano derecha, ni la cinta escarlata se volvió blanca, ni la lámpara occidental ardía, y las puertas del templo se abrían por sí solas. Estas señales tenían un profundo significado ritual y espiritual. La suerte del Yom Kippur. Cada año, el sumo sacerdote echaba suertes para decidir cuál cabra sería para el Señor y cuál para Azazel. Durante esos últimos 40 años, la suerte nunca más salió a favor del Señor, lo cual se interpretaba como señal de desaprobación divina. La cinta escarlata, según la tradición, un listón rojo atado al macho cabrío de Azazel, y otra parte en el templo, se volvía blanco si Dios aceptaba la expiación, Isaías 1:18. Sin embargo, desde el año 30 desde Cristo, nunca más se volvió blanca. La lámpara occidental del candelabro, según la tradición, esta luz del menorá ardía milagrosamente más tiempo que las otras. Dejó de hacerlo durante los últimos 40 años. Las puertas del templo se abrían solas, algo que, según Josefo y el Talmud, fue interpretado como señal de que el juicio venía desde el este. Incluso Josefo, historiador judío del primer siglo, menciona señales similares, como una luz que brilló alrededor del altar y voces que anunciaban la partida de la gloria divina. 4. La culminación del rechazo, la piedra desechada y la voz profética ignorada. Este periodo de señales extrañas coincide con un evento central, la ejecución de Jesús de Nazaret, quien fue presentado por sus seguidores como el cumplimiento de las Escrituras y el verdadero Mesías. Él mismo denunció el patrón de rechazo en Israel con palabras contundentes: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. En sus enseñanzas, Jesús se identificó con el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él mismo lo cita en Mateo 21:42, aplicándolo a su rechazo por parte de los líderes religiosos. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús también profetizó la destrucción del templo, Mateo 24, y advirtió que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación, Lucas 19:44. El juicio era inevitable. Jesús fue la voz de Jeremías en el pasado, que también fue rechazado por profetizar contra Jerusalén. Conclusión. La destrucción del segundo templo fue la manifestación visible de un proceso espiritual profundo. Los 40 años previos fueron un eco del mensaje de Ezequiel, una repetición del rechazo del reino divino y una confirmación, incluso desde el Talmud, de que algo había cambiado radicalmente en el trato de Dios con su pueblo. Las señales descritas no son meramente milagrosas o simbólicas,
Fueron advertencias visibles de que la gloria se apartaba del templo y de que un nuevo pacto estaba en marcha. Al igual que en tiempos de Samuel, el pueblo pidió otra forma de gobierno. Como en tiempos de los profetas, rechazaron al enviado de Dios. Como en los días de Ezequiel, la paciencia divina tuvo un límite, y el juicio vino. Pero también, como siempre, Dios ofreció una salida, arrepentimiento y fe en su reino eterno, cuyo fundamento es la piedra que una vez fue rechazada. Ahora ya no son 40 años. Son 40 jubileos, desde el año 30 hasta el 2030. Los judíos tendrán nuevamente la oportunidad para aceptar a Dios a quien traspasaron.